Y ahora les contamos que ya se cumplió un mes desde que entró en vigencia la Ley de Conciliación Familiar en el país, la cual permite el teletrabajo a quienes tienen a su cuidado a unas personas con distintas características. Pero, ¿quiénes pueden optar a esto? Para profundizar sobre el tema, estamos con Verónica Campino, cofundadora de la Fundación Yo Quiero Estar. Verónica, muchas gracias por conversar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo hablaba que son distintos los requisitos que tienen que cumplir las personas para solicitar este teletrabajo. Hablamos de niños hasta cierta edad, personas con discapacidad o dependencia, pero me gustaría que tú profundizaras sobre cada una de estas características que se deben cumplir. Ya, mira, lo que establece la ley es la obligación del empleador de ofrecer teletrabajo a trabajadores cuidadores si sus funciones lo permiten. ¿Cuidadores de quiénes? De menores de 14 años, de personas con discapacidad o de personas con dependencia moderada a severa. ¿Cómo lo acredito? En el caso de un menor de 14 años, con el certificado de nacimiento. En el caso de una persona con discapacidad, mostrar que soy padre o madre de esa persona y también que está inscrito en el registro de personas con discapacidad. O en el caso de cuidar a una persona con dependencia moderada o severa, debo estar inscrito en el registro de cuidadores o bien otro documento que lo acredite. Eso es lo que dice la ley. Verónica, acá hay un punto que puede ser jornada completa de teletrabajo, tengo entendido que puede ser media jornada o no todos los días, solo algunos días de la semana. La ley habla del teletrabajo total o parcial. Ya eso ahí te abre la ventana, que puede ser 100% teletrabajo, como puede ser mañanas presencial, tardes remoto, o 3 días remoto, 2 días presencial, y así las diferentes combinaciones. Incluso, por ejemplo, hemos tenido casos de personas que solicitan 3 semanas o 2 semanas presencial y 2 semanas o 1 semana remoto. Y hay un punto que tiene que ver con la corresponsabilidad. En este caso puede ser mamá, papá. Estamos hablando de una familia donde están presentes los dos, porque gran cantidad de personas acá en nuestro país son familias que son finalmente sostenidas solo por la mujer. Pero, por ejemplo, se pueden ir turnando quizás, si es que los dos padres tienen la opción a optar a este teletrabajo, que la mamá lo pida quizás durante un periodo, después el papá, o por ejemplo tiene que la persona estar acreditada como carga. No sé si se puede combinar ahí. Sí, pueden solicitarlo ambos. Pueden solicitarlo la madre y el padre. No tiene por qué, o sea, siempre por supuesto que sus funciones lo permitan. Lo que nosotros hemos visto en la mayoría de los casos, un poco lo que comentas tú, que solicitan uno, por ejemplo, 3x2, 3 remotos, y la otra persona 2 remotos. Y ahí se van turnando en el fondo, uno está, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, y el otro está martes y jueves. Han sido varios los hombres que han solicitado teletrabajo, no creo que sea la mayoría, pero en el caso nuestro que hemos asesorado y que hemos escuchado muchos testimonios, sí hay varios hombres muchos hombres diría yo, que están haciendo uso de este beneficio y eso se aplaude, porque es importante que el padre también sea parte de la crianza y la educación de los hijos. No, claro que por supuesto eso es muy bueno para que puedan estar ahí los papás, porque finalmente los niños obviamente demandan la presencia de los padres en la casa, porque estamos hablando del caso de los niños, por supuesto que también están las personas con discapacidad o algún grado de dependencia. Esto es solo para quienes tienen la posibilidad de hacer un teletrabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una mujer o un hombre que cumple labores de la caja del supermercado? En esos casos no se puede acceder a este beneficio, el beneficio del teletrabajo, porque la ley también habla de ciertos beneficios durante las vacaciones escolares, si quieres también los podemos conversar, pero el caso específico del teletrabajo es si sus funciones lo permitan. De hecho, la ley da ejemplos de causales para negarse a la solicitud del trabajador o la trabajadora, como por ejemplo atención presencial a público, como por ejemplo trabajar de guardia, labores de transporte, porque esto se entiende que es siempre y cuando tus funciones lo permitan. O sea, no es que, por ejemplo, una persona pida a través de esta ley si es que le pueden cambiar la función para poder acceder a este teletrabajo. No, eso si tus funciones actuales lo permiten. Ahora, si el día de mañana hay un pacto y se cambian las funciones, bueno, lo puedo solicitar. Pero esto no mandata en ningún caso al cambio de mis funciones porque yo soy cuidador y quiero tener teletrabajo. Ahora, la empresa ¿tiene la obligación de concretar este cambio o la empresa se puede negar? La empresa se puede negar, porque en el fondo lo que te decía al principio es que establece esta obligación de ofrecer. ¿Y cómo se activa? El trabajador o la trabajadora le envía a la empresa, a su empleador,
sea su jefe, recursos humanos, dependiendo del caso, una solicitud donde propone una modalidad de teletrabajo total o parcial, como lo conversamos antes. Y ahí el empleador tiene 15 días para responder, donde puede aceptar, puede dar una alternativa o puede rechazar. Y en eso la ley es muy clara. Si la empresa rechaza mi solicitud, debe ser porque mis funciones no permiten el teletrabajo. Y eso es el problema, que lo que estamos viendo en muchas respuestas de empleadores, donde responden y dicen, ¿sabe qué? Vamos a negar su solicitud porque en esta empresa nos gusta la presencialidad. Es atendible que a la empresa le guste la presencialidad, pero la ley es clara. Se tiene que acreditar por qué las funciones de ese trabajador o trabajadora no son compatibles con la modalidad de teletrabajo para negarse. Por ejemplo, lo que me decías tú recién, si una cajera solicita teletrabajo y se lo rechazan, eso está correcto, porque sus naturalezas no son compatibles. Pero si mis naturalezas son compatibles y solicito una modalidad híbrida, mi empleador debe acreditar, decir por qué no son mis funciones compatibles con el teletrabajo. Y en el caso que se niegue, como decías tú, no, es que a nosotros nos gusta la presencialidad, ¿la persona puede apelar, puede ir a alguna instancia mayor, como por ejemplo la inspección del trabajo? Mira, esa es una muy buena pregunta. Lo que nosotros estamos recomendando es si te niegan tu propuesta sin estar correctamente fundamentada, es hacer una contrapropuesta. O más bien, justificar y decir, la respuesta a mi solicitud no se ampara bajo la legislación vigente. Por lo tanto, o hago una contrapropuesta. Hay muchas veces que los mismos trabajadores dicen, ¿sabes qué? Solicité, por ejemplo, 100% de teletrabajo y me doy cuenta que la presencialidad es importante, entonces voy a solicitar 3 remoto, 2 presencial. Entonces, muchas veces se puede hacer esta contrapropuesta o se puede argumentar diciendo, no está bien justificada la negativa, por lo tanto, ¿quiere lo mismo que pedí? Ahí nosotros tratamos de incentivar que sea internamente esta solicitud, que se vaya iterando hasta que finalmente se llegue a algún tipo de acuerdo. Ahora, si es que ya no hay forma de llegar a acuerdo, o si ya la empresa dice no te vamos a aceptar esta solicitud, bajo ningún caso, ninguna justificación, ahí se puede ir a la inspección del trabajo, ya sea a pedir una mediación o activar una denuncia. Pero nosotros estamos incentivando que sea internamente, porque es una relación laboral vigente. Entonces la idea aquí no es enfrentar a una a otra, Claro, sino que simplemente la empresa, si es que la naturaleza y las funciones de ese trabajador o trabajadora es compatible con el teletrabajo y lo necesita para conciliar su vida laboral o familiar, no se lo puedan negar. y esto además implica un cambio en el contrato, por ejemplo, que tenga que especificar que ahora va a ser una jornada parcial o 100% teletrabajo. Y lo pregunto también porque hay veces hay beneficios o asignaciones que están asociadas a la presencialidad. Por ejemplo, almuerzo en el casino. La persona ya no va a tener eso, se modifica. Por ejemplo, si está 100% teletrabajo, no es que se le tenga que reemplazar por un bono de colación, por ejemplo. Mira, con respecto a los bonos, las asignaciones, por ejemplo, la asignación de movilización, si yo estoy, vamos a poner el ejemplo, 100% teletrabajo y no me movilizo al lugar de trabajo, lo que nosotros, más que nada nosotros, lo que se usa finalmente es que se cambie el bono de movilización por el bono de teletrabajo en el fondo. Porque si tú estás dentro de teletrabajo, el empleador tiene que pagar los costos relacionados con internet, qué sé yo. Entonces, que se cambie eso porque hace todo el sentido del mundo. Si la colación es en el casino, yo estoy en mi casa, no voy a poder tener la colación del casino, ¿cierto? Y si hay un bono por colación, la verdad es que yo tengo que comer, sea en mi lugar de trabajo o en mi hogar. Entonces, en ese caso, el bono de colación no se debería interrumpir, pero sí el de movilización. Y lo otro ahora, tú ya lo adelantabas, que tiene que ver con este derecho preferente a tomar vacaciones en ciertas fechas. Y lo bueno fue que la ley se promulgó justo cuando muchos papás necesitaban tomarse vacaciones en febrero. Así es. Eso es lo que dice la ley de conciliación, es que si yo soy cuidador de menores de 14 años, personas con discapacidad, personas con dependencia moderada severa, y hago uso de mi feriado legal, que son las vacaciones, me lo deben otorgar por sobre otros trabajadores que no tienen responsabilidades familiares. Y eso es muy importante porque ese es el espíritu de esta ley, de cómo hacer herramientas de conciliación para trabajadores cuidadores, entendiendo que hoy día para las personas que son padres, madres o cuidadores es muy difícil poder conciliar los dos mundos porque el mercado laboral está estructurado para personas sin hijos. Entonces, ¿cómo lo hago durante las vacaciones, que ya es el extremo, que están todo el día en la casa, o durante el día a día donde se pueden enfermar,
donde a lo mejor no los mandas a la cuna y donde muchas veces los establecimientos escolares tienen horarios muy distintos a las jornadas laborales. Entonces, eso es lo que busca esta ley, dar herramientas de conciliación entre la vida laboral y familiar a trabajadores que son cuidadores. ¿Para qué? Para que no terminen estresados ellos, sus hijos sin ver a sus padres, o eventualmente ellos, y preferentemente, no preferentemente, en mayoría mujeres, renunciando al mercado laboral. Sí, muy importante lo que tú decías, lo de la sala cuna, porque la verdad es que algunas tienen horarios distintos, pero la mayoría tiene estos horarios que son de 8 de la mañana a 5 de la tarde y muchas personas trabajan hasta más tarde, entonces tienen que andar corriendo, que después la tía se enoja, que por qué no llegó a las 5 y es como, bueno, porque estaba trabajando y no pude salir antes. Exactamente, o se quedan solos, o lo llega el furgón y no hay nadie en la casa para recibirlo, y al final también es lo que, súmale a eso, los tiempos de movilización. Entonces hay muchos casos de muchas mujeres, cuidadores y padres también que dicen, yo me levanto en la mañana y no veo a mi hijo, y me acuesto También. y no lo veo solamente los fines de semana. Eso no es una sociedad humana, no es la sociedad que la infancia necesita, que la adolescencia necesita. Entonces, ese es el espíritu de esta ley, de poder darle también a esos niños, adolescentes y también a adultos mayores, que son las personas que nos cuidaron, la posibilidad de ser cuidados por sus principales figuras de apego, sus personas más cercanas. ¿Cómo han visto el desarrollo hasta ahora de esta medida? ¿Ha tenido un buen recibimiento de las personas? Claro que sí, pero por ejemplo de las empresas, voluntad para colaborar, para darle esta posibilidad a los trabajadores. Mira, nosotros estamos elaborando una encuesta que ya llevamos más de 900 respuestas y esperamos llegar más de 1000 para ya poder difundirla. Y la verdad es que hay empresas que están haciendo el esfuerzo de cumplir con la ley y con el espíritu de la ley, lo que te decía al principio, de ver uno a uno los casos, de las modalidades que me están planteando los trabajadores, si sus funciones son compatibles, entonces démosela. Y si no, tratemos de llegar a algún tipo de acuerdo para que esa persona tenga una mayor conciliación, mayor teletrabajo. Eso lo hemos visto y yo creo que esas empresas hay que visibilizarlas, hay que aplaudirlas y ojalá el día de mañana juntarlas para que compartan prácticas, para que día a día se vaya implementando de mejor manera la ley de conciliación. Pero también hemos visto otros, perdona, dígame. Sí. No, continúa. Bueno, pero también hemos visto otros casos de empresas que están negando todas las solicitudes. Solicitud enviada, negada, con la misma razón. O sea, ni siquiera es que se adapta la respuesta. Todos tienen, te estoy hablando de 50 respuestas, la misma respuesta. Incluso algunos gerentes, esto no lo he escuchado yo y por supuesto no son la mayoría, pero que dicen, nosotros vamos a negar todo y a lo más vamos a pagar la multa a la Inspección del Trabajo. Y eso por supuesto que no es el espíritu. Las leyes hay que cumplirlas, nos gusten o no nos gusten. Por eso el llamado es a las empresas a informarse bien qué es lo que dice la ley y qué es el espíritu que hay detrás de la ley. Aquí nadie busca el teletrabajo para ausentarse, para, en el fondo, pedir permiso. No estamos pidiendo que se nos regalen nada, simplemente poder trabajar de un lugar alternativo, que es mi trabajo presencial, lo que me permite poder estar con mi familia. Qué difícil enfrentarse a una empresa que tenga esa disposición. No, me da lo mismo, voy a pagar la multa, porque yo te preguntaba si es que la persona puede denunciar, pero la verdad es que se me dijeron que no 2 veces. ¿Qué voy a estar denunciando yo si finalmente me pueden despedir por insistir? Sí, nosotros hemos asesorado muchos, a cientos de personas en las últimas 2 semanas y claro, nos pasa eso, que cuando nos dicen, oye, ¿qué hago si mi jefe o el gerente dijo, vamos a negar todo? Pero mira, nosotros participamos desde el día 1 junto a otras organizaciones en que este proyecto de ley sea ahora ley y siempre se nos cerraron más puertas de las que se nos abrieron. Y finalmente logramos que este proyecto sea ley. Entonces, yo creo que hay que ir persuadiendo, por eso es importante ir visibilizando quienes lo están haciendo bien, para que las empresas, ya sea por cumplir la ley, que es el mínimo, pero al menos por decir, oye, ¿sabes qué? El resto de las empresas lo está haciendo bien, yo tengo que adaptarme a eso. Tenemos que ir viendo estrategias y estrategias de buena forma, sin confrontación, porque el objetivo es muy noble, es poder conciliar la vida laboral y familiar y poder cuidar de nuestra familia. Entonces, vamos viendo pasito a pasito, y estos programas son muy importantes porque también pueden concientizar y llegar a más personas. Entonces, también agradeciendo por este momento, que es muy importante, que tú dices, bajo la frustración, pasa esto y nadie dice nada, chuta, muchas personas dicen ya, acepto nomás. Claro, lógico, por el temor a perder el trabajo si finalmente lo necesita. O sea, si está pidiendo obviamente porque tiene un niño chiquitito, una familiar con discapacidad, necesita ese trabajo. Tú mencionabas eso, que tiene
pese a estas empresas que, bueno, no tienen mucha disposición, la verdad es que tiene harto apoyo porque, de hecho, ante una infinidad de leyes en que el mundo político se pelea y están con un tira y afloja, esta tuvo gran apoyo. Esta ley no tuvo ningún voto en contra. Y eso fue por lo que te decía antes, porque uno fue abriendo puertas, viendo las dificultades, buscando soluciones a esas dificultades. Entonces yo creo que la implementación tiene que ser más o menos de la misma forma, con la diferencia que antes estábamos pidiendo un proyecto, una ley, y ahora tenemos la ley. Por lo tanto, ahora no es exactamente la misma situación, pero hay que seguir persuadiendo y buscando. Yo creo que es muy importante que se entienda el espíritu de la ley, que lo he dicho varias veces, pero lo quiero en el fondo volver a poner arriba de la mesa. Es que esas personas, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, no se queden solos, no se críen solos, porque eso tiene efectos también a largo plazo. O sea, cuando vemos la crisis de la adolescencia, ¿cuántos de esos adolescentes fueron niños que se criaron solos? Entonces, ese es el espíritu de esa ley y eso es lo que nosotros buscamos concientizar, humanizar las empresas, humanizar los lugares de trabajo, porque eso no significa que voy a ser menos productivo, que voy a vender menos, no necesariamente. Sí, de todas maneras, soy Verónica Campino, cofundadora de la Fundación Yo Quiero Estar. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que estés bien. Muchas gracias a ti.